Queridos amigos de Punto de Vista, qué gusto encontrarnos para lo que será nuestro segundo y último programa de esta semana, Semana Santa, en el que hoy, martes 30 de marzo, comenzamos invitándolos a jugar la chance de ser millonarios a través del Bingo Interclubes. Mirá. Pero Juan, ¿pero qué haces acá? ¿Qué haces con todo esto? ¿A dónde vas? Estoy esperando para que me pasen a buscar para ir al Bingo Interclubes. Pero Juan, al Bingo Interclubes lo jugás en tu casa y lo ves por televisión este año. Todavía estás a tiempo de comprar tus cartones para jugar y ganar a lo grande. Sorteo final domingo 18 de abril. Llámalo a Lucas y no te pierdas esta extraordinaria posibilidad de premios increíbles en el transcurso de todos estos días, semanas y meses. Aprovechalo. Baterías Beltec. Baterías Beltec. Calidad y mejor precio. Ahora con un nuevo local. Visítanos en Ruta 33, esquina Dorrego. Baterías Beltec. En Zavalla. Te esperamos. Queremos valorar especialmente a distintas comunas de nuestra zona que son parte de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. En estos días hubo una convocatoria de parte de la comuna de Correa, a la que se sumaron, entre otros, la comuna de Soldín y la comuna de Coronel Domínguez. La comuna de Coronel Domínguez, presidida por Mónica Villegas, justamente hizo público su agradecimiento y las felicitaciones por esta iniciativa. Felicitaciones a la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, Comuna de Correa, organizadora y anfitriona, gobiernos locales y emprendedores verdes, productores agroecológicos, de fertilizantes, de cosmética orgánica, transformadores de tarimas en muebles, energías renovables, etcétera, que han concretado la primera Feria Verde 2021, mostrando que es posible bajar las emisiones de gases de efecto invernadero que inciden en el calentamiento global. Termina diciendo el mensaje público que toma Mónica Villegas para, en nombre de la comuna de Coronel Domínguez, expresar la importancia de esta iniciativa, no solo de la feria en sí, sino de la propia red, con todos sus principios y sus objetivos por los cuales trabajan y siguen sumando comunas y ciudades del país. Nos vamos ahora a Coronel Arnold. Nuestros pueblos están padeciendo en estos días más o menos casos de COVID positivo. Muchas de nuestras comunas felizmente tienen una actitud para destacar, frontal ante los propios vecinos. Es el caso de Coronel Domínguez que mencionábamos, es el caso de Soldini, es el caso de Piñero, el caso de Álvarez. También lo es de la comuna de Coronel Arnold, que junto al SAMCO de la localidad hacen una serie de pedidos que bien los podemos transformar en universales para que todos les prestemos atención. Además de recordar el funcionamiento del SAMCO, de pedir, de acudir con previo llamado telefónico para, en lo posible, evitar ir, salvo que sea una urgencia, de repasar los horarios y demás, el reclamo es seguir cuidándonos. Y el mensaje arranca diciendo: nos encontramos frente a la llegada de una nueva oleada de coronavirus y con nuevas cepas. Es importante respetar al otro y cuidarte. Cuidarte es cuidarme. Usa barbijo. No te olvides del distanciamiento social, mínimo 1,5 metros. Continúa con las medidas de higiene personal como el uso del alcohol. No compartas el mate, vasos ni objetos de higiene personal. Evita las reuniones concurridas de personas en lugares cerrados y sobre todo sin equipos de protección personal. Aguantemos un poco más antes de abrazarnos, besarnos, darnos la mano. Aún no es el momento, sigue diciendo la comuna de Coronel Arnold junto a su SAMCO. ¿Cuáles son los síntomas que da el COVID? El coronavirus es un virus que puede dar fiebre y o cualquier síntoma respiratorio y o digestivo, congestión nasal, mocos, dolor o picazón de garganta, tos, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, cansancio físico, pérdida del gusto, pérdida del olfato, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿Cómo puedo saber si es COVID lo que tengo o es otro virus?
Alguien dice, yo el otro día estuve bajo la lluvia, me expuse al sol, dormí con el aire acondicionado, me transpiré, soy alérgico a la humedad. Los síntomas son los mismos, la única manera de identificarlo es realizando un hisopado nasofaríngeo. Ante esta respuesta el planteo es, ¿el hisopado duele? ¿Tengo que estar en ayunas para realizarlo? El hisopado ingresa por tu nariz, solo genera molestia y no es necesario que estés en ayunas para realizarte la prueba. Entonces, ¿qué tengo que hacer si presento cualquiera de estos síntomas? Tenés que aislarte y notificar a las autoridades sanitarias / SAMCO u hospital de tu localidad. ¿Puedo contagiar a otros? Sí, podés contagiar a cualquier persona que haya sido o sea de contacto estrecho. Incluso contagiás 48 horas antes del inicio de tus síntomas, por eso es importante que te aísles. ¿Qué es un contacto estrecho? Es toda persona con la que hayas estado por más de 15 minutos a una distancia menor a 2 metros sin uso de protección personal o barbijo. Si yo ya tuve COVID, ¿estoy protegido y no me tengo que aislar? No, no hay evidencia científica de que no pueda existir una reinfección. En realidad hay demostraciones de gente que se vuelve a contagiar. Anticuerpos menores a 50 no se consideran protectores y ante la llegada de nuevas cepas no nos brinda inmunidad. Si estoy vacunado y soy contacto estrecho de un COVID positivo, ¿igual me tengo que aislar? ¿Me puedo contagiar? Sí a ambas preguntas. La vacuna no evita contraer COVID. La vacuna evita desarrollar formas graves de la enfermedad. A un vacunado te podés contagiar y vos podés contagiar a otros. Entonces, estando vacunado, ¿me tengo que seguir cuidando igual? Por supuesto, a un vacunado tenés que seguir cuidándote y cuidando a los demás. Si tengo síntomas, ¿voy al SAMCO a que un médico me vea? No, el primer contacto con el médico tiene que ser telefónico y después seguir sus recomendaciones, que serán diferentes según cada caso. Si quiero que me atiendan, ¿voy al SAMCO directamente? No, siempre debe existir un llamado telefónico previo. Se atiende con turnos programados, excepto urgencias y o emergencias. Es muy interesante todo este planteo, este ida y vuelta, para que tratemos de volver a tomar conciencia, si es que la tuvimos en algún momento, y nos hemos relajado. ¿Y por qué no puedo ir directamente al SAMCO? Debido a la situación que estamos viviendo, decidimos no trabajar según demanda espontánea. Es para cuidarnos y también para cuidar al personal sanitario. De este modo evitamos que gente enferma o sintomática se encuentre en la sala de espera o en el consultorio con gente o niños sanos que acuden a sus controles de salud. Entonces, ¿el médico se está negando a atenderme? No, bajo ninguna circunstancia se niega la atención médica a nadie. Simplemente el médico, según su criterio, decidirá si es necesario realizar una evaluación presencial y, de ser necesario, la misma será pactada para realizarse en el SAMCO o en el domicilio del paciente. ¿Y en qué horario puedo llamar al SAMCO y pedir turno y o hablar con el médico? Bueno, en el caso de Coronel Arnold, llamar al 490-2337 de 7 a 13 y de 14 a 20. Ante alguna otra duda, también consultala. Cuidarte es quererte, cuidarte es cuidarme. Seamos una sociedad responsable y empática, termina diciendo este excelente mensaje de la comuna de Coronel Arnold y del SAMCO de dicha localidad. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota, presenta el Nutribón del verano. En la pile al solcito, a bailar el Nutribón, con tus perros y tus gatitos, a bailar el Nutribón. Nutribón, les hace bien. Si hay algo que me enseñó el tiempo, es que nunca hay que esperar el momento perfecto para hacer las cosas, porque suele no llegar. Me enseñó que siempre podés dar más de lo que pensás, que
el camino más difícil. No necesariamente es difícil, pero sobre todo me enseñó que no hay mejor experiencia para vivir que la que se comparte. Nueva SW4. Más experiencia para llegar más allá. Auto Rosario, concesionario oficial Toyota en Avenida Eva Perón 7811, teléfono 451-8900, www.autorosario.com. Centro Médico Doctores Lo Piccolo, cardiología, clínica médica, pediatría. Lisandro de la Torre 1470 en Casilda, teléfono 03464 424 531. Rehabilitación cardiovascular, ergometría y apto físico cardiovascular, prevención. Dr. Luciano Lo Piccolo, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación cardiovascular. En Centro Médico Doctores Lo Piccolo, Lisandro de la Torre 1470 Casilda, teléfono 03464 424 531. Antes de tomar una decisión, queremos ayudarte. Ante un embarazo inesperado, te brindamos acompañamiento emocional y social, completamente confidencial. Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. Llámanos 0800 333 1148, línea gratuita, o envíanos un mensaje al 0298 450 3737. Sé que se quedaron con las ganas de el segundo capítulo. Este es un poco más largo en cantidad de minutos, pero en esos pocos minutos vas a poder revivir lo que fueron los 10 años de presidencia de Carlos Saúl Menem, que decíamos, con 90 años falleció hace poco. Este análisis de VisualPolitik desde España nos parece brillante, más allá de que podamos concordar o no en la mirada que se tiene sobre ese periodo, o en qué se valora más o qué se valora menos. Cada uno de ustedes al verlo también podrá hacerlo, podrá disentir o podrá acordar, podrá aplaudir o podrá repudiar, pero esa es la idea, que sea un buen disparador para que todos tratemos de recordar aquello, si lo vivimos con más razón, de revivirlo y tener esta otra mirada, y si no lo vivieron porque son más jóvenes, saber de alguna manera qué aconteció en aquellos años, del 89 al 99, en nuestra querida República Argentina. Atentos a este último candidato, Álvaro Alzogaray, de la Unión de Centro Democrático. Cuando Menem dio su golpe de timón, se convirtió en uno de sus principales asesores. Entonces, cuando uno lo ve a socialistas como Mitterrand o Felipe González, sí, señor, marchar prácticamente en sentido contrario de lo que dice doctrinaria, ideológicamente el socialismo, llega a la conclusión de que nosotros estamos en el camino correcto. El golpe de timón. En el 89, la llegada de Menem a la Casa Rosada no fue precisamente un camino de rosas. La situación económica en ese momento era caótica, lo que, bueno, tratándose de la Argentina, tampoco creo que sea una gran sorpresa. El caso es que sus primeros meses no fueron muy diferentes a su predecesor. En 1989 terminó con una inflación superior al 3000% y en 1990 superó el 2300%. Los primeros 20 meses de Menem en el poder fueron tan erráticos como lo había sido el gobierno de su predecesor, Raúl Alfonsín. Sin embargo, un momento, porque todo cambió en 1991, cuando Menem revolucionó su gabinete nombrando como ministro de Economía al entonces ministro de Exteriores, Domingo Felipe Cavallo. A partir de ese momento se comenzó a aplicar de verdad la ley 23.696 de reforma del Estado, que se había aprobado en agosto del 89, nada más llegar al poder, pero que sin embargo se había quedado en stand-by. De repente, la política económica del país, y sobre todo lo que había sido históricamente el peronismo, dio un giro de 180 grados. Que nadie se llame a engaño. La transformación del Estado, la privatización de empresas públicas, la eliminación de regulaciones,
el saneamiento de sus cuentas fiscales, la apertura al mundo y la ausencia de controles innecesarios no constituyen un mecanismo para ponerle una bandera de remate a nuestro Estado Nacional, todo lo contrario. La crisis, la hiperinflación y el contexto internacional que se estaba viviendo con la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín parecían dejar claro que a la Argentina no le quedaba otra que cambiar de rumbo. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro protagonista de hoy, Carlos Saúl Menem, quien puso sobre la mesa un concepto completamente nuevo en la política argentina: la economía popular de mercado. Ahora bien, ¿en qué consistió exactamente este giro? Pues digamos que en poner al país patas arriba, a remangarse la camisa y ponerse manos a la obra para cambiarlo todo, o como veremos, casi todo. El 27 de marzo de 1991 se aprobó la Ley 23.928 de convertibilidad, con la que se creó una nueva moneda para sustituir el austral, el peso. Se eliminaron 4 ceros de tal forma que 10.000 australes pasaron a convertirse en un peso, que a su vez era convertible por $1. Es decir, se establece una paridad fija para ganarse la confianza de los ahorradores y evitar la tentación de darle a la máquina de imprimir billetes. El resultado es que los precios comenzaron a estabilizarse y la inflación regresó a un nivel terrenal. Luego, en octubre de ese mismo año de 1991, se aprobó el decreto de regulatorio 2284, que liberalizó el comercio interior, el comercio exterior, impulsó una reforma fiscal, una reforma del mercado de capitales y la transformación del sistema de pensiones, que pasó a ser privado. Y eso no es todo. Al mismo tiempo que se promovió la apertura económica, el gobierno lanzó un enorme plan de privatizaciones. Durante el primer mandato de Menem, el gobierno argentino privatizó empresas públicas de telecomunicaciones, gas, agua, electricidad, ferrocarriles, correos, televisión, radio, líneas aéreas e incluso producción de armamento. Paradójicamente, todas las empresas que Perón había estatizado entre 1946 y 1949 fueron privatizadas por Menem entre 1992 y 1995, gracias al respaldo mayoritario de los diputados y senadores peronistas. Esa enorme ola de privatización, junto a todos los cambios aprobados, hicieron que los capitales extranjeros comenzaran a inundar el país. Según datos del INDEC, el Instituto Nacional Argentino de Estadísticas y Censos, la inversión extranjera directa pasó de unos 16.000 millones en 1992 a más de 65.000 en 1999. Para que os hagáis una idea, la economía argentina creció entre el 91 y el 94 a un ritmo del 7%. De repente, la prosperidad había llegado a un destino que parecía imposible, y con ella la modernidad. Fijaos, por ejemplo, en lo que ocurrió con la industria de las telecomunicaciones. Hasta ese momento, la compañía pública de teléfonos Entel podía tardar décadas en instalar una nueva línea en un domicilio. De hecho, las casas que tenían un teléfono llegaban a costar entre un 10 y un 20% más que las que no lo tenían, porque era complicadísimo hacerse con uno. De locos. Y sí, estamos hablando de la década de los 80 y los 90, no de 1910. Pues bien, la privatización de esta actividad y la llegada de empresas extranjeras como Telefónica o Telecom Italia alimentó una enorme explosión en el sector. Instalar una nueva línea pasó a ser cosa de unos pocos días. Llegó también la comunicación móvil y el incipiente Internet. Exactamente lo mismo que ocurrió con la electricidad. Sí, hasta ese momento los apagones eran frecuentes e incluso estaban programados por el propio gobierno. Sin embargo, con la privatización, los apagones se redujeron un montón, al tiempo que la tarifa de los consumidores se redujo en más de un 24%. Como os podéis imaginar, todos estos cambios y el crecimiento económico que se estaba produciendo mejoraron el nivel de vida de los argentinos, y de hecho la tasa de pobreza pasó del 47,3% en el 89 a menos de la mitad, el 22,2% en el 95. Pero los cambios no se limitaron exclusivamente a la parte económica. Durante este primer mandato de Menem, con el objetivo de consolidar la democracia, impulsó también políticas como la de la reconciliación nacional, por la cual indultó a todos los militares e integrantes de grupos guerrilleros que habían participado respectivamente en la dictadura o en la sucesión de atentados que el país vivió durante los años 70 y 80. Y amigos, así, con una Argentina que parecía empezar a comerse de nuevo el mundo, es como llegamos a la segunda legislatura de este político. El Pacto de los Olivos.
Los primeros resultados del plan de reformas hicieron que en las elecciones parlamentarias del 93, que tenían que renovar 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, los candidatos peronistas arrasaran. El apoyo que recibió Menem fue tan grande que por primera y única vez en la historia el peronismo ganó en la mismísima ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, había un problema. En ese momento la Constitución argentina fijaba un mandato presidencial de 6 años y prohibía la reelección inmediata. Es decir, a pesar del triunfalismo y el fervor popular, Menem no podía presentarse a las siguientes elecciones. Y cambiar la Constitución no parecía una tarea nada sencilla. Se necesitaba el apoyo de 2/3 de cada cámara del Congreso. Y en ese momento la oposición liderada por la Unión Cívica Radical y su líder, el expresidente Raúl Alfonsín, no estaban por la labor. ¿Y qué pensáis que hizo entonces el presidente argentino? Pues ni más ni menos que llevar a cabo una sorprendente jugada política. Veréis, como sabía que la mayoría del electorado estaba a favor de la reforma constitucional, anunció una consulta, un plebiscito no vinculante para decirle a la oposición: vamos, venga, decid ahora que os oponéis a la voluntad popular. Menudo gambito de dama, jaque mate. En 1994, Carlos Menem y Raúl Alfonsín firmaron el Pacto de los Olivos, que habilitó la reforma constitucional que le permitiría presentarse a la reelección, al tiempo que se actualizó el sistema de elección. Cada mandato pasó de 6 a 4 años y se eliminó el colegio electoral para establecer la elección directa en segunda vuelta. Y así es como en 1995 Menem fue reelegido por una enorme mayoría. Simple y llanamente arrasó en las elecciones. Sin embargo, este nuevo mandato no iba a resultar tan exitoso como el primero. Atentos. Deuda, estancamiento y pobreza. Todo parecía ir como la seda. Había estabilidad monetaria, una inflación cercana al 0% y la creciente libertad comercial había abierto a los argentinos todos los productos del gran almacén que es el mundo. Argentina parecía de vuelta a la primera línea del éxito internacional y el presidente, rodeado de actrices, artistas y deportistas, parecía toda una estrella del rock. Sin embargo, un momento, no abráis aún la botella de champán. A pesar de todos los cambios, hubo una cosa que nunca se corrigió: el gasto público y el enorme tamaño del Estado argentino, que no dejó de crecer. Durante unos años los ingresos de las privatizaciones pagaron buena parte de las facturas, pero luego el gobierno argentino fue incrementando más y más su deuda exterior. Para que os hagáis una idea, cuando Menem llegó al poder, Argentina tenía una deuda de 63.000 millones de dólares. Cuando se marchó, y a pesar de todos los ingresos recibidos por las privatizaciones y el crecimiento económico, la deuda pública ascendía ya a 123.000 millones de dólares. Los mercados internacionales habían confiado en la Argentina, pero una vez más el país se había excedido. Además, el tipo de cambio fijo con el dólar mantenía el peso sobrevalorado, lo que a corto plazo fue para las empresas argentinas, que aún tenían que hacer frente a muchas rigideces laborales, un esfuerzo adicional que complicó su competitividad internacional, lo que forzó una reestructuración productiva que afectó sobremanera a la industria. El sistema tenía un grave problema de sostenibilidad. Por un lado, el Estado no paraba de gastar sin poder recurrir al Banco Central. Por el otro, mantener la convertibilidad 1 a 1 con el dólar era algo que se conseguía apoyando el peso, lo que consumía dólares que había que financiar con más emisiones de deuda externa. Y para colmo, el tipo de cambio 1 a 1 estaba provocando reajustes justo en los sectores económicos que tenían que proporcionar los dólares, lo que suponía menos dólares y más paro. Y entonces, más gasto público. Y vuelta a empezar. El resultado, un enorme castillo de naipes. ¿El motivo? Pues que, uno, el Estado no quiso apretarse el cinturón. Segundo, no se atrevió a tocar la convertibilidad por miedo a una enorme fuga de capitales. Y tercero, tampoco quiso meterse de lleno en la regulación laboral. Y claro, quizás la economía argentina habría funcionado con una o dos de estas decisiones, pero no con todas. El paro creció, la deuda se disparó, la pobreza repuntó y las finanzas argentinas comenzaron a irse a pique.
Por si fuera poco, los gobiernos de Menem estuvieron también empañados con muchas sombras de corrupción. Las privatizaciones se habían llevado a cabo, pero la posterior liberalización de los diferentes sectores no se ejecutó completamente, quizás porque los incentivos apuntaban en otra dirección. Había muchas sospechas de corrupción, el Yomagate, el contrabando de armas, los casos de sobres, fue un no parar. Mientras las cosas marchaban, la sociedad miró para otro lado, pero cuando empezaron a no ir bien, entonces su popularidad empezó a resentirse. Cuando se acercó el fin de su segundo y por tanto último mandato y quiso volver a maniobrar para presentarse, esta vez ya no lo consiguió. De hecho, en las elecciones del 99 fue la oposición quien se llevó el gato al agua, quien ganó la batalla. Pero la situación volvió a ser tan problemática que en el 2001 se produjo una corrida contra el peso que desembocó en el colapso del 2001 y en el famoso corralito. De repente, en el país donde casi todo el mundo había sido forofo de Menem, pareció que nunca nadie lo hubiera apoyado. Fue el caso, sin ir más lejos, del matrimonio de los Kirchner. A pesar de todo, Menem lo volvió a intentar en 2003, y ojo, fue el candidato más votado en primera vuelta. Sin embargo, sin opciones de cara a la segunda vuelta, que le enfrentaba a Néstor Kirchner, que partía con muchos más apoyos, decidió tirar la toalla. Que Kirchner se quede con su 22%, yo me quedo con mi pueblo. Gané la primera vuelta y me voy. Carlos Saúl Menem. Amigos, Menem ha sido uno de los políticos más carismáticos de la historia. A pesar de llegar al poder en una situación muy difícil, hiperinflación incluida, su primer mandato fue casi para enmarcar y por primera vez en décadas volvió a despertar el sueño argentino. Sin embargo, la complacencia y el no completar los deberes hizo que ese sueño terminara por estallar en una violenta explosión que acabó condenando todas las reformas. Desde entonces, el expresidente se pasó una gran parte de su vida en los tribunales y, si no entró en la cárcel, fue por su inmunidad como senador, cargo que ostentó hasta su último día. No creo que ningún país en la Tierra sustente los mismos principios y los mismos conceptos después de 50 años. Doboleta Neumáticos, Casa Central en Zavalla, horario corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Sucursal Fisherton Plaza, todos los días de 9 a 19 horas. Te esperamos en nuestros locales para realizar todas las verificaciones a tus vehículos para que salgas tranquilo a la ruta. Cambio de aceite y filtro, pedí tu turno. Doboleta Neumáticos, en Zavalla y en Fisherton Plaza. En su espectacular local de 9 de Julio y Mitre. Valenciano Escuelas, curso de peluquería, maquillaje, manicuría y depilación, 100% prácticos, únicos en la región. Teléfono 447-2928, Rosario. Valenciano Escuelas y Perfumerías, ahora en su espectacular local de 9 de Julio y Mitre. Contactanos a través de nuestra página www.valenciano.com.ar o por mail info@valenciano.com.ar. Néstor Salas, servicios en capacitación en seguridad comunitaria y ciudadana. También pedagogía social. Néstor Salas, en Santa Teresa, profesor, licenciado en pedagogía social, técnico superior en seguridad pública y también en administración de empresas. Néstor Salas, contacto 3415-870730. Consultas por WhatsApp y por Zoom. Baterías Beltec. Baterías Beltec. Calidad y mejor precio. Ahora, con un nuevo local. Visítanos en Ruta 33, esquina Dorrego. Baterías Beltec. En Zavalla. Te esperamos. ¿Buscas macetas? Todos los tamaños, todos los colores. Las clásicas, las de moda, a un precio inmejorable. Nutribón Zavalla es distribuidor de macetas TA Plastic. Directo de fábrica, ventas por mayor y menor. ¡Llegate! Pero Juan, ¿pero qué haces acá? ¿Qué haces con todo esto? ¿A dónde vas? Estoy esperando para que me pasen a buscar para ir al bingo interclubes. Pero Juan, al bingo interclubes lo jugás en tu casa y lo ves por televisión este año. Todavía estás a tiempo de comprar tus cartones para jugar y ganar a lo grande. Sorteo final domingo 18 de abril. Queridos amigos, es todo por hoy.
Feliz Semana Santa para todos, feliz Pascua para todos. Nosotros regresamos con nuestra propuesta, punto de vista, el próximo lunes 5 de abril, posterior al domingo de Pascua. Que estén muy bien, muchas gracias.